Bueno, pues bienvenidos a todos y a todas esta tarde a la jornada Más allá del espejo, eh, comprensión, intervención y prevención de la imagen corporal. Y bueno, para aquellos que lo sepáis y para aquellos, bueno, que no, os informamos que esta segunda es la segunda edición, la edición online. Hicimos una primera jornada en la Universidad de Valencia de manera presencial y pues debido a la gran acogida, pues decidimos que aquellas personas que se habían quedado fuera, que tuvieran también la oportunidad de asistir a la jornada y por ello estamos aquí esta tarde. Eh, Así que daros las gracias a todos, a aquellos que os habéis conectado y a aquellos que luego, bueno, vamos a grabarlo y lo dejaremos en remoto y queréis compartir este espacio con nosotras. Y agradecer también de todo corazón a la doctora Marian Sánchez, profesora de la Facultad de la Universidad de Valencia, que desde el inicio pues involucró y al completo la jornada y que gracias a ella fue posible y al grupo de Mina también. Gracias por su apoyo. Y también a la directora de la clínica CTA, a Eugenia Moreno, que claro, que sin ella pues esto no sería posible tampoco. Y por último, pues también al equipo de la clínica CTA, que desde el inicio, cuando hablamos de embarcarnos en esta jornada, pues con muchísima ilusión y con muchísima, bueno, pues se ha dejado la piel por transmitiros y con muchísima ilusión, porque para nosotras, pues estar esta tarde con vosotros y hablar de este tema, bueno, pues nos encanta por una parte, es nuestra gran pasión poder acercaros un poquito a nuestro trabajo diariamente y no solo nuestro trabajo a nivel profesional, sino pues hay una parte también de valor social y valor personal que hace pues que esta jornada tenga muchísimo más sentido para nosotras. Así que esperamos que os aporte mucho. Y bueno, yo no me he presentado, yo soy Mar. Me presento. Ay, ¿se ha dejado de compartir la presentación? ¿Puede ser? Vale. Sí, no lo había compartido todavía. Bueno, yo soy Mar, soy la subdirectora de la clínica. Haciendo un poquito de resumen a lo que habíamos comentado hasta ahora, para aquellas personas que se vayan conectando, que Sí, vayan Mar, que llegando. ya está la gente conectándose, así si ¿Sí? quieres, sí, si quieres Vale, empezar a hacer un poquito de resumen, vale, vamos sí. adaptando. Bueno, pues nada, Gracias. disculpad mucho los problemas que hemos tenido y nada, agradeceros a todos la asistencia y la acogida a la jornada porque estamos muy contentos de la acogida que ha tenido. Y es más, está, como sabéis, la segunda edición, la edición online, porque la primera fue presencial, pero no fue posible que pudierais asistir todos y por ello pues hicimos esta segunda jornada un poco para recogeros a todos aquellos que os interesaba el tema, porque para nosotras es un placer el poder estar esta tarde compartiendo un poco de nuestro trabajo y como he comentado en varias ocasiones que os he ido comentando, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque para nosotras pues el poder promover una imagen corporal positiva, pues, o al menos cómo gestionar, ¿no? La situación que tenemos actualmente con la imagen corporal y hacer algo de manera activa, pues es algo que nos llena mucho también a nivel personal, no solo profesional. Así que nada. Comentaros que hemos organizado esta jornada con mucha ilusión y mucha pasión y esperamos que os guste a lo largo de la tarde. Yo soy Mar, soy la subdirectora de la clínica y también os presento a mis compañeras Ángela Blanes, que es la Hola. coordinadora de hospitalería de la clínica CTA, y también a Lucía Carrión, que es psicóloga. Un poco la tarde se predispone a que vamos a hacer las tres ponencias seguidas y luego al final vamos a dar un espacio para todas las preguntas que nos queráis hacer, todos los comentarios y nada, y compartir lo que os apetezca, ¿vale? Así que nada. Eh, Sigo yo con la ponencia que había iniciado. Voy a reiniciarla un poquito por donde estaba, haciendo una breve presentación de la clínica CTA. Bueno, mi primera parte de la ponencia vamos a hablar sobre la comprensión e intervención de la imagen corporal, es decir, os voy a hablar sobre qué es la imagen corporal, los factores que influyen para desarrollar una determinada imagen corporal y luego cómo es la intervención clínica, ¿no? Para trabajar con la imagen corporal. Entonces, antes que nada, pues haceros un
un breve aporte de quiénes somos. La Clínica CTA, no sé si nos conocéis, pero somos una clínica que estamos en Valencia, que trabajamos con los trastornos de la conducta alimentaria y que, bueno, que la Clínica CTA tiene 25 años de experiencia y ya desde el inicio, pues la directora de la clínica, Eugenia Moreno, pues ya se dio cuenta de que era muy importante el trabajo multidisciplinar, ¿no? Y hacer un abordaje psiconutricional. Entonces, dentro de la clínica trabajamos diferentes profesionales, cada uno desde su perspectiva, realizamos una intervención de manera integral para, bueno, pues para que el TCA pueda ser trabajado desde hasta sus orígenes y realmente se pueda realizar una recuperación total, ¿no? del trastorno de la conducta alimentaria. Los profesionales que formamos parte del equipo, pues está psicología, está nutrición, está el área médica, psiquiatría y también neuropsicología, ¿vale? Que desde los diferentes abordajes y roles, pues vamos trabajando de manera conjunta. Tenemos diferentes dispositivos, desde hospitalería, comedor terapéutico, a nivel ambulatorio, y depende de, pues, de la gravedad, la situación personal, la situación clínica del paciente, pues vamos personalizando pues, el tipo de tratamiento que mejor se adapta con los tratamientos pues, de mayor evidencia científica, pues, por supuesto. Y aparte de la intervención clínica a nivel presencial y online, pues también hacemos formación, prevención e investigación. Eh, Como os comentaba aquí, pues formamos parte, los diferentes profesionales, una psicóloga clínica, 9 psicólogas sanitarias, 3 terapeutas de familia, un neuropsicólogo, 3 dietistas nutricionistas, un dietista, un médico, 2 psiquiatras, adulto e infantil, una auxiliar de clínica, un especialista de cocina y una cocinera. Y bueno, aquí tenéis también pues todas las diferentes intervenciones que realizamos eh, a nivel clínico, desde la terapia cognitivo-conductual, la terapia motivacional, la psiconutrición, por supuesto desde la educación alimentaria, la terapia familiar sistémica, la intervención al trauma, trabajamos desde diferentes herramientas, desde MDR, también terapias de tercera generación. Algo que nos define mucho también es el trabajo desde mindfulness y compasión, desde el abordaje de la alimentación consciente, yoga sensible al trauma y también pues, el programa de imagen corporal que ahora más adelante pues Lucía os va a hablar sobre este programa, sus características, que es el que ha mostrado pues, en mayor evidencia científica la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y ha mostrado mejores resultados también, entonces ella os comentará mejor. Y uno de los principales objetivos de la jornada por la cual lo realizamos es para pues, poder transmitiros qué es la imagen corporal y su impacto en la salud y el bienestar, reconocer su construcción social, cultural y mediática, conocer las herramientas de intervención y prevención y también promover pues, una práctica profesional, desde luego, respetuosa desde la diversidad corporal y salud en todas las tallas. La situación actual en la que nos encontramos es que entre el 40 y el 80% de los adolescentes muestran insatisfacción con su peso o su figura corporal. Y en varones adolescentes entre un 45 y un 55. Entre los adultos, el 70% de las mujeres y el 61% de los hombres presentan también insatisfacción corporal. Y entre el 11 y el 27% de los adolescentes en España presentan conductas que los predisponen a desarrollar un TCA, ¿no? Entonces, bueno, pues con todo este panorama que tenemos respecto pues, al malestar y al malestar sobre el cuerpo y sobre la imagen corporal, pues vemos pues, que es una situación pues, que de manera silenciosa impacta mucho, influye directamente pues, tanto en la autoestima como en el bienestar emocional de- de las personas, como también en nuestras relaciones sociales, porque puede fomentar o bien la conexión o todo lo contrario, un gran aislamiento. Y también, por supuesto, influye en las conductas de autocuidado, ¿no? Afecta cómo cuidamos nuestra salud física y mental. Por lo que hay en la sociedad pues, una normalización, ¿no? de encontrarnos mal con el cuerpo. Yo creo que cada vez más extendida, ¿no? Pues que hemos normalizado el malestar de la imagen corporal, pero realmente pues, tiene un gran impacto en nuestro día a día y en nuestra salud mental. Entonces, bueno, pues ha llegado el momento de pues, hacer algo de manera activa, ¿no? ¿Qué es la imagen corporal? Pues la imagen corporal es un constructo que es igual que la autoestima y forma
Es decir, es multidimensional. ¿Esto qué significa? Pues que la imagen que vemos en el espejo no viene condicionada únicamente por lo que vemos y de manera, digamos, totalmente objetiva, ¿no? La imagen que vemos en el espejo viene influenciada, pues, las creencias que tenemos acerca de nuestro cuerpo, las emociones que nos genera nuestro cuerpo y las conductas que realizamos con nuestro cuerpo. Y eso influye directamente en cómo me veo y cómo me percibo en el espejo, ¿no? Por ello, es la forma en la que la persona percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo, ¿vale? Y es la imagen que forma nuestra mente sobre nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo. ¿Eso qué significa? Pues que no necesariamente corresponde con la apariencia física real, sino que más bien con las actitudes y la valoración que cada persona hace de su cuerpo, ¿no? Entonces, no depende del cuerpo que tengamos, sino la relación que tengamos con él va a influir en que desarrollemos una mejor imagen corporal o, por el contrario, pues que tengamos problemas, ¿no? ¿Y cómo se forma? Pues se forma desde factores que influyen desde nuestra primera infancia, es decir, factores biológicos, de familia y nuestro grupo de pares, psicológicos y socioculturales, ¿vale? Entonces es multicausal. Algunos de los factores eh, bueno, pues más relevantes. Por ejemplo, tenemos los factores psicológicos, ¿no? Y es uno de los factores psicológicos que más influye es nuestra autoestima. Nuestra autoestima está formada por lo que pensamos sobre nuestra personalidad, lo que pensamos sobre nuestras habilidades y también sobre nuestro físico y nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si yo tengo una buena autoestima, va a ser más fácil que tenga buena relación con mi cuerpo, pero si por el contrario tengo una baja autoestima, hay cierto riesgo de que yo intente compensar esa baja autoestima sintiendo bien con mi cuerpo y por tanto que acabe desarrollando una peor imagen corporal. Es decir, si tengo una autoestima fuerte, voy a estar más protegida para tener una buena imagen corporal. Pero si al contrario tengo una autoestima más bajita, pues tengo más riesgo de tener una peor relación con mi cuerpo porque quiera suplir esas carencias personales con mi imagen, ¿no? Por así decirlo. Y la imagen corporal, como estamos viendo, es un constructo más complejo de lo que parece, por lo que yo voy a necesitar sentirme bien conmigo y con mi persona y con mi autoestima para poder proyectar también una imagen que me guste en el espejo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por tanto hay factores, los factores psicológicos son también muy importantes a la hora de desarrollar un tipo de relación u otra. Algunas características que también influyen, pues nuestro perfeccionismo, por ejemplo, si soy una persona en la cual necesito que observo mucho los detalles y tengo pues mucha exigencia en general, ¿no? En mi vida con mi persona, pues también lo puedo llevar hacia mi cuerpo y que haya más crítica hacia mi cuerpo, por ejemplo. Entonces eso también puede influir. Mi historia de vida y las situaciones que ya he vivido durante a lo largo de mi vida también va a ser muy importante, ¿no? Y también lo que me haya transmitido mi familia. Vamos a ver un ejemplo aquí. Aquí tenemos una línea de vida de una paciente, y si os dais cuenta, pues de manera vertical tenemos la edad de la paciente y de manera horizontal, pues situaciones que influyen mucho a la hora de relacionar, de desarrollar una relación u otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta paciente, en cuanto a cambios de la imagen corporal y preocupaciones, pues ella describía que desde los 6 a los 12 años ella se desarrolló antes que sus compañeras, ¿no? Y que eso pues le hizo sentir diferente y por tanto, pues eso tuvo un impacto para ella. O en cuanto al entorno familiar, laboral o estudios, pues también describía que desde de los 6 a los 12 años su madre le hacía muchos comentarios negativos hacia su cuerpo, porque sí que es verdad y que la relación que tengan nuestras figuras de apego con su cuerpo nos va a influir de manera muy importante en cómo relacionarnos con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si yo crezco rodeada de una persona, es mi principal influencia, donde tiene una mala relación con su cuerpo y me describe que lo que peor le puede pasar es, por ejemplo, pues tener un determinado peso, yo voy a crecer con ese miedo a que a mí me ocurra, ¿no? Entonces yo voy a desarrollar un miedo que si pues mi figura de apego cercana no lo tiene, pues no lo voy a desarrollar, ¿vale? Por tanto, esto también es un factor psicológico que puede influir mucho. O, por ejemplo, de los 12 a los 18 años, pues que escuchaba a su madre y a su abuela cómo la comparaban con su prima. Pues si en mi figura, que es en mi familia, en mi sistema,
seguro, yo escucho a mis familiares que le dan mucha importancia al cuerpo, que son muy críticos con el cuerpo, que me comparan con otros cuerpos, pues yo voy a crecer, ¿no? Observando mi cuerpo, pues con miedo, ¿no? O con ciertas emociones que si no tuviera esta influencia, pues podría ser de manera diferente, ¿no? También nos describía que respecto a las compañeras de trabajo de clase, pues desde los 6 a los 12 años, mis amigas hablaban del cuerpo de otras chicas, ¿no? Pues entonces, pues el entorno social y la importancia que le den mis amigas, pues también al cuerpo a la hora de valorarnos o no, pues también va a ser un factor también muy importante que es psicológico, ¿no? O también nos describía, me sentía sola y diferente a mis amigas, ¿no? Como tenía pues esos comentarios pues me hacían sentir pues aislada, más diferente o que simplemente pusiera el foco más ahí, ¿no? Y eso puede hacer que la relación con mi cuerpo pues se vea influida. Y por supuesto por las experiencias sexuales que podamos tener pues también van a tener un impacto importante, ¿no? Aquí en este caso, desde los 18 a los 21 años os escribía, un chico me dijo que si fuera más delgada le gustaría más. Que esto también suele ser un comentario que nos suelen decir las pacientes, bueno, pues que como que tienen un comentario muy grabado de un chico, de una chica, ¿no? Que les dijo que si su cuerpo fuera diferente, pues que les gustaría más o pues en un cierto momento, pues ese tipo de comentarios también puede influir a la hora de desarrollar un tipo de relación con el cuerpo u otro, ¿no? Y sin olvidar también los factores socioculturales, es decir, la sociedad nos vende un cuerpo ideal que es presentado como modelo, el cual es inalcanzable para la mayoría y que no es representativo, ¿no? En la sociedad. Y, y el otro día, pues una paciente, pues trabajando esto, los factores que ella pensaba que hayan podido influir en la relación con su cuerpo, me decía, es que yo he crecido pues pensando que yo tenía que ser delgada para que los demás me quisieran y los demás me aceptasen, ¿no? Entonces yo le pregunté, y eso, pues, ¿de dónde lo aprendiste, no? ¿De dónde lo sacaste? Y me dijo, ah, pues de las películas, de las redes sociales, de la sociedad en general, de lo que le valoran, pues, mi grupo de amigos, ¿no? Por tanto, la persona va creciendo, ¿no? Y va interiorizando la creencia de que si mi cuerpo no se ajusta a un modelo estético, no voy a ser querida, no voy a ser aceptada, ¿no? Por tanto, pues el impacto de estos factores socioculturales que luego Ángela nos va a describir mejor y que los iremos entendiendo mejor en la siguiente ponencia, pues van a tener también un impacto también fundamental. A nivel de intervención, pues en la clínica CTA trabajamos con tres fases. Una primera fase, que es una fase cognitiva, luego una segunda fase, que es la conductual emocional, y una tercera fase, que es la experiencial. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo a la hora de intervenir en la imagen corporal? Pues lo principal es que la persona obtenga respeto hacia su cuerpo, es decir, que no se vea influida o influido por su cuerpo a la hora de tener que realizar su día a día con normalidad, que no le influya en su estado de ánimo, que pueda pues vivir una vida plena, ¿de acuerdo? Sin que el cuerpo o el malestar con el cuerpo le acabe limitando tanto. Si podemos profundizar un poquito más, llegaremos a trabajar la aceptación y, por supuesto, intentaremos que la persona tenga una relación de afecto con el cuerpo, ¿vale? Y para eso están las diferentes fases, que vamos desde unas fases más superficiales a unas fases más profundas de intervención, que os las voy a ir explicando. Por tanto, desde un enfoque integral y compasivo, vamos a intentar que la persona tenga una mejor relación consigo mismo, reducir el malestar emocional y fomentar siempre actividades de autocuidado genuinas. El objetivo no es cambiar el cuerpo, sino cultivar una relación respetuosa con él, ¿no? En la primera fase de intervención, que es la fase cognitiva, vamos a calibrar la mirada y vamos a trabajar y fomentar una percepción realista y sin juicios. Es decir, por la primera parte que vamos a empezar es que la persona pueda mirar su propio cuerpo describiéndolo y no evaluándolo. ¿Eso qué significa? Pues que pueda describirlo de manera objetiva, sin calificativos peyorativos, cuestionando las creencias y sus reglas internas, sus creencias acerca de su cuerpo, de cómo debería ser su cuerpo, si eso es así o no es así realmente.
¿de acuerdo? Más un trabajo a nivel cognitivo, de reestructuración cognitiva. Vamos a trabajar la formación de la imagen corporal, vamos a desafiar los valores y creencias inculcadas por la sociedad, todas las creencias sobre imagen corporal y las distorsiones cognitivas también de imagen corporal. Ese va a ser el primer trabajo que vamos a hacer con el paciente. Es decir, vamos a trabajar para que él pueda tener un espíritu crítico frente a la presión estética y los mensajes que mantienen la satisfacción corporal. Algunos mensajes, como por ejemplo pensar que la perfección es igual a delgadez, éxito y felicidad, totalmente falso, que la delgadez es igual a estar sano, lo mismo, o que tu imagen física habla sobre tu valía interior, o que puedes tener el cuerpo que desees, ¿no? La falacia de cambio que tanto nos vende la sociedad y los medios de comunicación, que también es totalmente falso. Y el objetivo va a ser transmitir que hay todo tipo de cuerpos sin centrarnos en ningún ideal. Entonces, eso va a ser nuestro principal objetivo en la fase uno. Generar esa disonancia cognitiva en el paciente y que pueda discutir pues, todas esas creencias que hemos visto que es uno de los componentes de la imagen corporal muy importantes a trabajar, porque esas creencias y esos pensamientos van a influir enormemente en la manera en la que nos miramos al espejo. Vamos a empezar por esa parte cognitiva. Una vez que esa parte cognitiva ya está trabajada, vamos a pasar a una fase más profunda, a una fase que le llamamos la fase 2, la fase conductual emocional. Y vamos a trabajar esta idea que es fundamental, que es que tener una imagen corporal positiva no es creer que tu cuerpo es bonito, sino es saber que tu cuerpo es válido y merecedor de respeto a pesar del aspecto que tenga. Es decir, vamos a trabajar una visión del cuerpo realista. Tener una buena imagen corporal no significa que todos los días al mirarme al espejo me encante, me guste, no vea ningún defecto, no vea ninguna parte de mí, defecto, o mejor dicho, una parte de mí que me guste más o que me guste menos, ¿no? Sino que es que yo me quiera tal y como me vea, teniendo un día mejor cara, otro día peor cara, o que establecer pues esa relación de amabilidad y de aceptación hacia mi cuerpo, sea como sea que esté, sea como sea que se presente a lo largo de mi vida, porque la imagen corporal es algo muy cambiante a lo largo de nuestra vida, y que podamos adaptarnos, aceptar pues como esos cambios y cómo sea nuestro cuerpo en cada momento, ¿no? Y transmitir sobre todo que los cuerpos no son un adorno ni un objeto, sino un instrumento que nos permite vivir. El objetivo es que la persona le dé el espacio en su vida que debe tener un cuerpo. Un cuerpo nos tiene que ayudar a poder vivir. Esa es la función de nuestro cuerpo, ¿no? La función de nuestro cuerpo no puede ser generarnos seguridad constante, no sentir incertidumbre, sentir control, eh, no puede completarnos psicológicamente, ¿de acuerdo? Tiene que ser, tiene que tener su lugar en la autoestima, ¿no? Pero no puede, bueno, pues ocupar otros lugares que tienen que ocupar nuestro bienestar y nuestra propia autoestima interna, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer también? Pues desde la herramienta de mindfulness y compasión es una herramienta muy potente que nos va a ayudar a que el paciente pueda ir reconectándose de manera segura al cuerpo, porque esta parte es fundamental, porque como, bueno, en los trastornos de conducta alimentaria lo que ocurre es que hay una gran desconexión con el cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo es donde sentimos las emociones. Y en el cuerpo es donde tenemos esas sensaciones físicas que van a ser tan importantes y es fundamental que tengamos una conexión con el cuerpo para poder tener buena relación con nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que ir muy poco a poco de manera segura y para eso utilizaremos esa primera parte de mindfulness que haremos esa reconexión desde partes seguras como pueden ser las plantas de los pies, las palmas de las manos, en un principio la respiración y poquito a poco iremos ayudando al paciente a que pueda ir etiquetando las emociones del cuerpo, a que pueda ir conectando con las sensaciones del cuerpo, pudiendo responder preguntas como ¿qué emoción siento? ¿Dónde lo siento en el cuerpo? Y lo vamos a hacer de una manera segura, ¿vale? Es como regresar a esa conexión corporal y de manera segura desde una serie de actitudes que también nos da mindfulness y compasión. Es decir, cuando me pongo en contacto con el cuerpo, lo voy a hacer desde pues una actitud de aceptación, de no juicio, de apertura, de tolerancia al malestar, de, bueno, pues
desde una parte amable, ¿no? Desde una parte compasiva. Y poquito a poco, primero con prácticas muy cortas y luego poco a poco, cuando el paciente se vea sintiendo más seguro en esa reconexión, ir sumando tiempo, ir sumando prácticas más complejas, vamos a ir ayudando al paciente a que se ponga en contacto con su propio cuerpo y que vaya sintiéndolo en su totalidad. Desde esa parte de mindfulness y luego también desde la parte compasiva, que es pudiendo desarrollar una relación amable hacia el cuerpo también, pudiendo pues contestar estas tres preguntas tan importantes como es, bueno, identifico esta sensación en el cuerpo, pero ¿qué necesito, ¿no? ¿Qué necesito para cuidarme? ¿Cómo estoy cuidando de mí? O si puedo darme aquello que necesito ahora. Son tres preguntas desde la parte compasiva, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir generando una relación segura, una relación poquito a poco más amable, primero desde la aceptación, desde el no juicio y luego poco a poco ir generando pues esa relación más amable y si es posible poquito a poco cada vez pues más afectiva, ¿no? hacia ese cuerpo. Para llegar a la totalidad del trabajo con la imagen corporal tenemos que llegar hasta también trabajar dentro de esa fase 2 las conductas que mantienen el problema con el cuerpo, que son todas esas conductas que se hacen para tratar de evitar el cuerpo, ocultar el cuerpo, comprobar el cuerpo, pues ponerse ropa muy holgada, dejar de ponerse determinados tipos de prendas, pesarse y comprobarse de manera en el espejo de manera pues rutinaria, obsesiva, circular. Y vamos a hacer una exposición al cuerpo poquito a poco, de manera segura, ayudando al paciente a que se observe de una manera sana. ¿Cómo es esto? Pues los pacientes que sufren trastorno de la conducta alimentaria suelen observarse por partes, ¿vale? Se suelen ver de una manera muy próxima al espejo habitualmente y suelen verse únicamente la barriga, únicamente las piernas, únicamente, por ejemplo, pues los brazos y tienen esta visión, como os comentaba antes, todo o nada, ¿no? Muy perfeccionista, muy al detalle. Y, y, lógicamente, pues de esa manera va a ser muy complicado que puedan tener una imagen corporal global, que es lo que buscamos. Entonces, una de las principales indicaciones que les hacemos es importante que te distancies del espejo y que veas tu cuerpo como un todo, ¿no? Porque solo así tiene sentido tu cuerpo solo así lo vas a poder observar proporcionado. Entonces es importante pues, que hacer esa exposición al cuerpo de manera gradual y de manera global, ¿no? Hacer esa exposición segura. Además de estas exposiciones conductuales, de manera bueno, estas conductas que mantienen el problema y que poco a poco el paciente se va a enfrentar a esa ansiedad que le genera el cuerpo y de manera segura le vamos a ayudar a que ir quitando pues, esa ansiedad, vamos a ir fomentando una relación de respeto, de funcionalidad, de autocuidado. Es decir, hacemos pues, muchas actividades en las cuales ayudamos al paciente a que sea consciente cuando disfruta de su cuerpo, qué le permite hacer su cuerpo, encontrar esa funcionalidad, ¿no? Pues que nos pueda decir, bueno, pues gracias a mi cuerpo he podido disfrutar de dar un abrazo a mi hermana, ¿no? O he podido salir con los amigos y me lo he pasado fenomenal, o me permite cantar, o puedo andar, o puedo irme al monte, ¿no? Que es mi actividad preferida. Otra vez de nuevo, lo que hacemos es conectar con las funciones del cuerpo que, rea- eh, que re- y que y realmente pues que es para lo que nos sirve el cuerpo, más allá de la estética, ¿no? Y ir dándole ese papel central, ese papel que debe tener el cuerpo, ¿no? Que es únicamente a que, bueno, pues es nuestro instrumento que nos permite vivir, ¿no? Pues darme la importancia que debe tener. Y hay una última fase de intervención, que es la fase experiencial, que es la tercera fase, donde trabajamos las estrategias que se centran en reconectar con la experiencia corporal real, ¿no? Que es aquí, es donde hacemos una exposición al cuerpo, con ejercicios de conciencia corporal. Por ejemplo, pues en hospitalería hay un grupo de yoga sensible al trauma, que aunque se hace un trabajo desde todas las fases, pues en esta fase nos va a ayudar muchísimo a que el paciente de una manera segura pueda exponerse a todas sus sensaciones corporales, que lo pueda hacer desde, pues como os comentaba, ¿no? Desde un abordaje, desde la aceptación, desde la amabilidad, e incluso si podemos desde el cariño, ¿no? Dar ese último paso. Y para eso, pues también vamos a tener que hacer ese trabajo con la vergüenza corporal, que lo que encierra detrás de la vergüenza corporal, pues son todas esas situaciones en su historia de vida que han sido difíciles, que es como os comentaba, es uno de los principales factores
que influyen a la hora de que la persona desarrolle un tipo de imagen corporal u otra, pues todas esas experiencias que han sido difíciles se van a trabajar en esta fase, que es con su historia de vida. Y como os comentaba, pues trabajaremos la aceptación y si es posible el afecto. Entonces tenemos como estas tres fases, una fase más cognitiva donde trabajamos pues con todas esas creencias, una fase 2 donde trabajamos pues con todas esas conductas que mantienen la imagen corporal y una tercera fase que es la fase experiencial, ¿vale? Donde trabajamos ya pues a nivel emocional desde esas herramientas como por ejemplo yoga sensibilidad al trauma, desde mindfulness y compasión, donde trabajamos con esas herramientas, donde trabajaremos con la vergüenza corporal y con su historia de vida. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, desde las capas más superficiales hasta las copas más profundas, haremos como ese recorrido durante el tratamiento, donde ayudaremos a la persona a que pueda reconectarse de nuevo con el cuerpo y que pueda tener una relación sana con él. Y en conclusión, pues ha llegado el momento pues, de fomentar una concienciación con todos los agentes implicados para poder intervenir sobre los factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la imagen corporal negativa. Es muy importante que se aumenten los recursos en investigación con los trastornos de la conducta alimentaria y que podamos implementar programas de detección e intervención precoz, ¿no? Para mejorar su curso clínico y su pronóstico. También es muy importante que se implanten programas de prevención y promoción de la salud mental con especial incidencia en la satisfacción corporal. Es decir, que, bueno, pues que la satisfacción con la imagen corporal no sea algo que, como os comentaba, se normalice esa insatisfacción, sino que se proteja a la población, ¿no? De esa influencia de las redes sociales y ese modelo estético corporal irreal y que se promueva un cambio también sociocultural, ¿no? Hay que realizar un cambio a todos los niveles en la valoración de la apariencia física, ¿no? Promoviendo factores protectores como la comunicación, la capacidad de un pensamiento crítico y sobre todo pues, con la autoestima. Muchas gracias. Ahora finalizo yo con esta ponencia y voy a dar paso a Ángela Blanes, que nos va a hablar con su ponencia Más allá del cuerpo, influencia de la presión estética en la mujer y la eterna lucha por aceptarse. Así que te doy paso, Ángela. Muchas gracias. A ver, que lo presente. ¿Me podéis confirmar que se ve bien las diapositivas? Sí, se ven bien, Ángela. Vale, genial. Sí, se ven bien. Genial, muchas gracias. Vale, a ver, un segundo. Que no sé qué he tocado. A ver, voy a dejar de compartir porque he tocado algo extraño. Vamos a ver ahora. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a todos por asistir. Perdonad por la demora que hemos tenido en el inicio. Creo que ya se ha podido solventar. He estado dando paso a las personas que estaban en sala de espera y pediría también a Mar o a Lucía, que estáis también como anfitrionas, que estéis un poquito pendientes a ver si alguien más se queda, pero yo creo que estamos ya casi al completo. Bueno, como decía, muchas gracias a Mar primero por la maravillosa introducción que ha hecho de esta ponencia. Creo que su presentación resume al completo la esencia de lo que es el trabajo con la imagen corporal, que es un trabajo que nos apasiona y que, pues bueno, gracias a oportunidades como esta nos sentimos súper agradecidas de poder llevar un pasito más, ¿no? No quedarnos solo en lo que viene siendo el trabajo de la consulta, sino poder llevar un pasito más a la sociedad, a las personas, a los profesionales, pues todo el trabajo que hacemos y la importancia, ¿no? de ir incorporando todos estos conceptos, pues no solo ya para trabajar con pacientes, que también, sino también para poder acercarlo a nuestra realidad y a nuestro entorno. Y un poquito en la línea de todo esto, yo os vengo a hablar de algo más social, ¿no? No vamos a hablar de algo tan clínico como esta introducción que ha hecho mi compañera Mar, sino que me gustaría trabajar un poquito durante esta hora lo que viene siendo esta lucha constante y que entendamos las raíces
de lo que viene siendo la insatisfacción corporal, porque como decía Mar, es algo que parece como que se da por hecho, es algo que todos tenemos muy normalizado en nuestro entorno, incluso nosotros mismos, es algo que en algún momento u otro todas las personas hemos podido transitar, ¿no? Por momentos de insatisfacción. Y creo que comprender esto nos va a dar un puntito crítico para empezar a enfrentarlo de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a transitar por esa pues eterna lucha a la que las mujeres nos enfrentamos por aceptarse. Vale, este es el índice, un poquito los puntos que vamos a ir transitando. Vamos a primero encuadrar lo que viene siendo esta presión estética, porque sin entender este concepto no podemos trabajar absolutamente nada más. Después veremos cómo esta presión estética no es algo que pues hemos nacido con ello, sino que hemos ido adquiriendo y que va inoculándose poquito a poquito en diferentes etapas de la vida. Y diferentes conceptos como el de vergüenza, que ya ha estado anticipando Mar, y hablaremos también de cómo se va transfiriendo, ¿no? Generación por tras generación toda esta vergüenza y toda esta insatisfacción. Y por último hablaremos de los factores protectores, porque nosotras no entendemos el trabajo de la imagen corporal sin esa parte preventiva. No solo vamos a centrarnos en lo que viene siendo la intervención cuando ya ha aparecido un problema, sino que el objetivo de esta jornada es poder explorar qué factores podemos trabajar desde el inicio, desde la infancia, desde las familias, para que poco a poco podamos ir construyendo una sociedad en la que pueda bajar esa tasa, ¿no? de incidencia de insatisfacción corporal y problemas clínicos con la imagen corporal. Bueno, me gustaría empezar la presentación con esta frase, que es una frase que me encanta, pertenece al libro Tu cuerpo no es una disculpa, y es algo que yo misma, y bueno, me consta que mis compañeras también, ¿no? Trabajamos desde un inicio, ¿no? Cuando empezamos a explorar toda esta parte de la imagen corporal, que viene esta frase, ¿no? Lo que consiste, lo que dice es que no nacemos rechazando nuestro cuerpo. Claro, cuando planteamos esta idea, ¿no? De que no nacemos rechazando nuestro cuerpo porque ningún niño, ninguna niña viene al mundo pensando que hay algo de malo en sí mismo, en su corporalidad, es una idea que chirrea muchísimo, porque cuando tenemos un problema como tal de la imagen corporal, y si no lo tenemos quizá también, nos podemos visualizar en diferentes etapas de nuestra vida, más o menos tempranas muchas veces, ya rechazándonos, criticándonos, juzgándonos. Y cuando planteamos esta idea, pues esto, ¿no? Es algo como que es muy llamativo. Pero me gustaría que exploráramos también, que pensáramos en cómo un bebé o como un niño cuando empieza a descubrir su propia corporalidad se relaciona consigo mismo, ¿no? Yo siempre invito a observar a niños pequeñitos, primos, sobrinos que tengamos en nuestro entorno, nuestros propios hijos, que observemos cómo es estas primeras experiencias de exploración corporal, ¿no? Pues cuando se empiezan a mirar al espejo y se reconocen, pues genera esta parte como de que se hacen gracia, ¿no? Exploración acerca de las manos, de los pies, es una exploración consciente, afectiva, ¿no? Como decía Mar. Y entonces, claro, aquí aparece como una pregunta, ¿no? Que nos gustaría plantearos, y es que si realmente nacimos teniendo una visión, pues ni siquiera ya positiva, ¿no? Una visión neutra acerca de nosotros mismos, cómo llegamos a aprender que hay algo acerca de lo que preocuparse en torno a la apariencia, ¿no? Cómo aprendimos a rechazarnos algunas personas tan duramente a nosotras mismas. Y esto no se trata solo de o tener un problema o no tenerlo en cuanto a la imagen corporal. A mí me gusta explicar que nos movemos todos en una especie de continuum, en el cual hay personas que están más hacia un extremo, donde estarían esta parte más clínica de trastorno de la imagen corporal, pero como comentaba al principio, todos podemos movernos en diferentes puntos de este continuo. Por lo tanto, tiene que haber algún momento, como decía Mar, en esa historia de vida, en esta línea de vida que trabajamos con los pacientes, en las que hemos aprendido a vernos a nosotros mismos de esta manera. Por lo tanto, es una primera pregunta que me gustaría plantearos, ¿no? Pues bueno, para entender un poquito de dónde viene todo esto, de dónde viene este rechazo y esta crítica hacia lo corporal, tenemos que comprender un concepto denominado presión estética. ¿Vale? Y para entender la presión estética nos tenemos que remontar a otro constructo social que es previo, ¿no? Que es la presión social. La presión estética es un tipo de presión social que se ejerce hacia los cuerpos, que ponen énfasis en particular en que necesitamos entrar en una serie de cánones estéticos para alcanzar una autoestima, para alcanzar la felicidad, para alcanzar, ¿no? Una serie de
características que, como comentaba Mar, nada tienen que ver con el cuerpo, pero como que se van transmitiendo por diferentes medios que pueden ser más proximales o más distales, que pueden ser pues algo más relacionado con el entorno, con la familia, con las figuras de apego, o también factores más distales como medios de comunicación y redes sociales, y que como que tendemos a idealizar, porque la característica que tienen es que suelen ser inalcanzables y extremos. Entonces, ¿qué ocurre? Este ideal estético que lo vamos adquiriendo, observando e incorporando de diferentes fuentes, lo vamos internalizando como pues gotita a gotita. Y son gotitas que nos van cayendo, son gotitas que vamos observando, que vamos incorporando, y de una gotita un vaso no se derrama, pero conforme se van acumulando diferentes factores, desde edades muy tempranas, ahora veremos, ¿no? Se va constituyendo esta preocupación por la imagen corporal. Y me gustaría que también nos detuviéramos un poquito en esta idea, porque esto es algo muy dañino y muy peligroso. Podemos pensar que como es algo a lo que todo el mundo está expuesto, pues que no pasa nada. Sin embargo, la presión estética constituye un tipo de violencia hacia las mujeres, y ahora explicaremos un poquito por qué. Esto no es algo que viene de ahora, que no viene ni siquiera de la última década, ¿no? O del último siglo. La presión social hacia las mujeres y en particular hacia lo estético es constante, cultural e histórica. Y esto es imprescindible que lo entendamos. Por eso, poder observar cómo generación tras generación hemos ido incorporando todos estos estándares nos va a permitir entender que esto no es un problema mío con mi cuerpo o que haya algo malo en mi cuerpo, sino que es una mirada que hemos aprendido a tener en base a diferentes referentes, ¿no? Y aquí os he puesto pues diferentes ejemplos, imágenes que podéis observar, ¿no? Y si hacéis una pequeña búsqueda por internet o por diferentes fuentes vais a encontrar muchísima información. Y entender este contexto es súper importante con el objetivo de no culpabilizar, ¿no? A las personas, sino de tratar de entender esta mirada social y tratar de ir generando pues una mirada un poquito más crítica y diferente. Como os comentaba, la presión estética forma parte de este constructo denominado presión social. Y esto no es algo que ocurra exclusivamente hacia los cuerpos. La presión social nos tenemos que remontar para entenderla porque es un fenómeno social que ocurre en todos los grupos sociales. Entonces, si entendemos la presión estética como un tipo de presión social, podremos entender que si la presión social es esta presión que se ejerce hacia los miembros de un grupo con el objetivo de que podamos pertenecer y que la especie pueda sobrevivir. Porque lo que ocurre es que los dominantes, ¿no? De este grupo, los que tienen características similares, suelen aislar al que es diferente. ¿Qué ocurre? El que se queda como diferente, ¿no? El que tiene características muchas veces ni siquiera minoritarias, ¿vale? Simplemente diferentes, tiene un deseo muy elevado de querer pertenecer al grupo, y esto es algo biológico, esto es algo que viene en nuestro ADN, porque como seres humanos nuestra prioridad es la pertenencia para sobrevivir. A diferencia de otro tipo de especies de mamíferos, no tenemos ni garras demasiado afiladas, ni pelaje demasiado grueso. La característica principal de los humanos es que necesitamos el vínculo, necesitamos el contacto para sobrevivir, y eso es lo que nos caracteriza a diferencia de otros tipos de animales. Por lo tanto, para el ser humano, la presión social por pertenecer es una urgencia, es algo muy importante. Y esto es algo que no es inaudito, sino que lo que ha ido ocurriendo es que en función de la época, de la cultura y del momento que hemos ido transitando, esta presión social ha ido evolucionando en función, ¿no? O a raíz de las características poblacionales, a nivel pues, de belleza, de educación, de salud, de estereotipos, sí, en función, ¿no? De la edad que tenga cada uno de los participantes de esta jornada, puede acordarse probablemente, ¿no? De modas que se hayan ido incorporando pues, en su juventud, en su adolescencia, como ahora estamos en un punto que parece que no tiene nada que ver, ¿no? Con las modas y con la presión que se ejercía hace 50 años. Entonces, pues esto es algo que se va moviendo para pues, ir pues, adaptándose, ¿no? A las características de cada una de las sociedades. Entonces, ¿qué ocurre? Como decíamos, este tipo de presión social no es algo que se quede en una etapa concreta del desarrollo. Nos remontamos a la primera diapositiva, ¿no? Donde hablábamos de este niño, esta niña que nace aceptándose y queriéndose sin tener una mirada de juicio hacia sí mismo. ¿Cómo llegamos hasta tal punto de que esa presión estética, que es algo que todas las personas que estamos aquí compartimos,
llegue a tener una influencia clínicamente significativa en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Pues bueno, estas gotitas que hablábamos antes se van repartiendo por diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, en la infancia, pues quizá no tenemos modelos demasiado directos, pero sí todos tenemos experiencias, probablemente se las vamos recordando, pues de aprendizajes sociales que hemos ido haciendo, ¿no? El tipo de juegos que los chicos juegan en el patio, el tipo de juegos que se le regala a las niñas por Reyes Magos, ¿no? Los primeros mensajes que vamos recibiendo y observando, la primera relación que tenemos en cuanto a lo estético, la belleza que podemos observar de nuestras madres, de nuestras abuelas, cómo nuestros padres también puedan tener, ¿no? Esas influencias, estos pequeños inicios en la comparación física. Cuando somos niños, pues ya empieza, ¿no? a incorporarse esta parte de necesidad de aceptación social, pero por otros motivos diferentes, probablemente, ¿no? A lo mejor no tan estéticos, pero todos los niños pues tienen esa necesidad también de pertenecer a un grupo, porque decíamos que esto es algo biológicamente muy relevante. Y bueno, conforme este niño, esta niña va creciendo, se van incorporando todas estas gotitas hasta llegar a la adolescencia. La adolescencia es el periodo crítico por excelencia en el cual la imagen corporal corre un elevado riesgo. Un elevado riesgo en cuanto a poder empeorar, ¿no? Distorsionarse y poder tener diferentes dificultades en cuanto a la imagen corporal, por diferentes factores. En primer lugar, por los cambios corporales propios de la etapa. Aquí aparece pues una mayor presencia de vello corporal, desarrollo, ¿no? de los caracteres sexuales, acné, cambios en el peso que son naturales, que son normales, ¿no? En función también muchas veces encontramos pacientes que en función del momento del desarrollo en el que han tenido este desarrollo de los órganos sexuales, pues también, ¿no? Podemos tener más dificultades o menos en cuanto a esa diferencia. Es que yo fui la primera, ¿no? que se desarrolló de mi clase o fui la última a la que le bajó la regla. Y porque la adolescencia es el momento en el que los chicos y las chicas empiezan a diferenciarse de sus figuras de apego para empezar a introducirse en esta parte de relación con pares. Por lo tanto, aquí, en este momento, la máxima influencia la tienen los grupos de amigos, ¿no? Entonces, tenemos un momento del desarrollo muy vulnerable donde hay un elevado riesgo, pues, de burlas, de rechazo, de sentir vergüenza. Y además estamos en una etapa en la que las redes sociales también juegan un papel súper importante y os podéis imaginar pues el momento vital que estamos atravesando, ¿no? En cuanto a esa adolescencia, en cuanto a la comparación, a idealizar una figura como si esa figura fuera la que me fuera a dar a mí la solución a todos mis problemas, ¿no? Pues el tema redes sociales también es súper importante. Pero el problema no acaba aquí. Este niño, esta niña en la adolescencia va creciendo y entra en la juventud y adultez temprana, donde todavía aumentan más esas expectativas sobre la belleza, sobre el deseo de pertenecer, la persona va adquiriendo mayor autonomía, con mayores ingresos, mayor capacidad de invertir en la imagen y apariencia, y es la época por excelencia en la que el ideal está completamente internalizado, ¿no? Esta personita sigue creciendo y puede decidir involucrarse en el mundo de la maternidad, ¿no? y la crianza. Y aquí tenemos otro de los gruesos más importantes en cuanto a los cambios de la imagen corporal, ¿no? Porque evidentemente se produce un cambio en cuanto al peso, en cuanto a la forma, en cuanto a la corporalidad para traer a estos niños y a estas niñas al mundo y se producen cambios corporales, más la exigencia de tienes que recuperar tu figura, no te puede quedar ninguna estría, tienes que quedarte como antes de tener a este hijo o a esta hija, sin asumir que esos cambios corporales van a ser algo natural que se va a ir produciendo. Y el último punto donde las mujeres tenemos, pues, otro de los momentos más críticos con la imagen corporal es la madurez y el envejecimiento, ¿no? Tenemos una lucha incansable de los medios, de la publicidad, del entorno, ¿no? contra el envejecimiento para eliminar las canas, las arrugas. Tenemos cambios corporales también que se producen a raíz de la menopausia y una industria que es muy, pues eso, constante e incansable para intentar convencernos de que debemos parecer más jóvenes, ¿no? Por lo tanto, madre mía, ¿no? Tenemos aquí una serie de factores que se van acumulando, imaginaos, ¿no? Como si tenemos esas bases que comentaba Mar, a nivel de autoestima, a nivel de identidad, a nivel de diferentes rasgos de personalidad, si tenemos ahí una cierta vulnerabilidad, esta presión compartida puede acabar siendo un factor de riesgo muy elevado para desarrollar problemas con la imagen corporal. Actualmente estamos en un punto también de un poquito de cambio porque, como decíamos, esto no es algo que sea inamovible. En el siglo XXI y en concreto en el 2026 tenemos una fuerte presión que también afecta a los hombres, ¿sí? Ahora tenemos, por ejemplo, ¿no? investigando un poquito
poquito también, ¿no? A raíz de esta ponencia, pues encontramos una fuerte presión por la musculatura, ¿no? Por tener más masa muscular. Hemos visto cómo ha evolucionado de la delgadez extrema, después a las curvas, las operaciones estéticas donde se aplica más volumen, ¿no? A la zona del pecho, a la zona de los glúteos. Después, pues bueno, son presiones que van avanzando mucho y ahora estamos en un punto relacionado con el tema de la musculatura, tanto en hombres como en mujeres, que parece que está ejerciendo una fuerza bastante importante. Entonces, tenemos una serie de exigencias de la sociedad que hemos visto que transitan durante toda la vida y que oscilan entre belleza, juventud y peso. Belleza porque tienes que permanecer bella, juventud porque tienes que ser más joven de lo que eres y porque parece que te digan que tienes la edad que tienes es un insulto, y por último porque tienes que ser delgada, por supuesto, ¿no? Con una condición, vamos, que no podemos saltarnos para ser felices y exitosas. Y además, dejando completamente a un lado el resto de características, capacidades y conocimientos de las mujeres, como si lo más valioso que una persona pudiera hacer es permanecer bella, joven y delgada, ¿no? Y el resto de cosas, pues mira, parece que dan un poco igual. Y esto tiene un peligro muy grande, porque considerar a las mujeres, considerar como éxito, ¿no? Como variable de éxito en una mujer el ser deseable, el ser delgada o el ser delgada o ser bella, es seguir reproduciendo y perpetuando los estereotipos de género y la cosificación hacia las mujeres, ¿no? Que hace unos años era la normalidad, entrecomillémoslo, y parece como que estamos avanzando mucho en ese sentido, pero hay una parte en la que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer. Y ese es el motivo de todas las propuestas que después mi compañera Lucía, ¿no? va a empezar a proponeros. Entonces, todo esto tiene como consecuencia una característica que llamamos sobrevaloración del cuerpo. Sobrevaloración del cuerpo, como decía Mar, consiste en poner el cuerpo en un lugar que no corresponde. El cuerpo deja de ser piel, deja de ser músculo, deja de ser mi instrumento de vida, deja de ser con lo que yo puedo abrazar, querer y sentir. El cuerpo se convierte en un factor que determina tu valía. Y esto es altamente peligroso porque entramos en una especie como de dicotomía en la cual o si entras en el ideal, eres fantástica y estupenda, entonces eres capaz de todo, eres lista, y empezamos a atribuir cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el cuerpo, como un intento de controlar muchos otros factores que, como decía, nada tienen que ver con lo corporal, y si no entras en el ideal, parece como que no puedes ser nada más en la vida, ¿no? Nadie te va a querer, vas a ser una fracasada, vas a ser incapaz, perezosa. Es decir, esta es un poco la consecuencia, el tipo de pensamiento que una persona tiene cuando está en esta dinámica de sobrevaloración del cuerpo. Entonces, esto puede ser un problema clínicamente significativo, como os podréis imaginar, cuando yo entro en esta dinámica, ¿no? Y hacemos casi cualquier cosa para entrar en ese ideal, porque si yo asumo que entrar en el ideal implica todas estas características, vamos a ser capaces de poder hacer muchas cosas para intentar pertenecer. Y esto es un factor de riesgo para un trastorno de la imagen corporal. Y cuando vemos que intentamos e intentamos e intentamos y no pertenecemos y vemos que no encajamos en ese canon y vemos que nos sentimos mal por ello porque se nos ha exigido que tenemos que entrar ahí, entra en juego una emoción muy importante llamada vergüenza. La vergüenza es una de las emociones que a nivel psicológico yo por lo menos me lo encuentro habitualmente, está muy olvidada, está muy poco nombrada. Y la vergüenza es una de esas emociones que suele estar en la base de muchos de los problemas de salud mental. La vergüenza es una emoción que se activa en el contexto social. Se activa la vergüenza porque hay vínculo. Y el vínculo, cuando está un poquito en riesgo, cuando vemos que nos pueden rechazar o que no podemos pertenecer, se activa para indicarnos que a lo mejor no pertenecemos y que tenemos que hacer algo al respecto. Y como seres sociales, como os comentaba al principio, como nuestra prioridad es pertenecer, porque si no, no sobrevivimos, o por lo menos en el pasado no sobrevivíamos, pues entonces ahí es cuando intentamos hacer cualquier cosa con el objetivo de paliar esa vergüenza. Y en el intento de paliar la vergüenza nos ponemos a nosotros mismos. Nos acabamos internalizando la idea de que nosotros somos el problema y se activa el sistema de amenaza, ¿no? Que habla Paul Gilbert, que tiene que ver con la autocrítica, la comparación y la insuficiencia. Es decir, en lugar de pensar que el problema está fuera, en estos cánones y en cómo he llegado yo a pensar que el problema está en mí, activamos un mecanismo para intentar solucionar e intentar pertenecer, criticándome, comparándome, ¿no? Y tratándome muy duramente. Y además, en una sociedad en la que estamos hablando, ¿no? Que hay una serie de ideales corporales muy férreos y muy inalcanzables, esa vergüenza se va desplazando poquito a poquito al cuerpo. Entonces, ¿cuál es la solución que muchas personitas encuentran? ¿Cuál es el intento, más bien, el intento de solución que las personas
piensan o encuentran, pues mira, voy a modificar mi cuerpo porque según me dice la sociedad, si modifico mi cuerpo y entro en el canon, entonces me aceptarán. Entonces ahí es uno de los puntos en los que tenemos que abordar, ¿no? De una manera prioritaria, porque modificar el cuerpo se acaba convirtiendo en ese intento de solución del problema. Sin embargo, es un problema que no se acaba de solucionar nunca, porque el foco del problema no es ese verdaderamente, ¿no? Entonces, no es el cuerpo el problema en sí mismo, el foco de esa vergüenza, sino es la relación que establecemos con nuestro cuerpo a través de esa mirada de insuficiencia, de crítica, de comparación. Y la propuesta que hacemos y que hacen algunos autores, como por ejemplo Christopher Germer, es que desde la autocompasión va a ser un antídoto para contrarrestar, para reparar esa vergüenza y para podernos sentir suficientes, ¿no? Y aceptarnos a nosotros mismos. Es decir, no se trata de seguir perpetuando todo esto, ¿no? A nivel pues de cambiar, cambiar y cambiar, sino de podernos ver de una manera positiva y amable. Entonces, en esta búsqueda de intentar hacer lo que sea con el objetivo de pertenecer, interiorizamos este mensaje que nos dicen los medios de comunicación de haz lo que sea, tienes que hacer algo para arreglar tu apariencia, aprendemos a mirar al cuerpo como algo defectuoso y entonces la industria nos pone en bandeja muchísimos productos y nos dice, vale, si tú lo que quieres es pertenecer, pues mira, te puedo ofrecer esto, esto y esto. Y entonces se acaba convirtiendo en un negocio muy rentable para las industrias porque nos promete una insatisfacción que por mucho que seguimos comprando esos productos y haciendo una serie de conductas, nunca llega, porque el problema nunca estuvo ahí. Por lo tanto, seguir insistiendo, ¿no? en ese cambio corporal no va a reparar el problema que hay de base. Y en esa búsqueda de soluciones, pues los seres humanos somos capaces de hacer casi cualquier cosa. Dietas restrictivas, consumo de cosméticos, deporte excesivo, productos, tratamientos, cirugías. Y el problema que tiene esto no es tanto que hagamos una dieta o usemos un cosmético, sino que se acaba justificando el uso de estos mecanismos por salud. Y este es uno de los puntos en los que también incidimos mucho en las consultas, porque cuando se investiga un poquito, y algunas investigaciones como la que realiza Torres en 2018, se demuestra que aunque el discurso sea de salud, el principal motivo por el que las personas realizan estas conductas no es de salud, sino realizar los cambios corporales. Entonces, claro, se venden como un autocuidado, se vende como algo que yo hago porque yo quiero, pero en realidad me gustaría que nos planteáramos hasta qué punto estas conductas que hacemos son saludables, hasta qué punto son desde el autocuidado. No para moralizar el que yo haga una cosa u otra esté bien, porque al final ahí ya no vamos a entrar, sino en el entender no tanto el qué, como os decía, sino el cómo lo hago y para qué lo hago. Y aquí podemos encontrar pues, muchos ejemplos, como os decía, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al ejercicio físico, pues ¿desde dónde lo hago, no? Realmente, ¿lo estoy haciendo para realmente estar saludable, no? ¿O lo estoy haciendo con una intención de acercarme a un ideal, no? Y tenemos aquí esta doble moral que muchas veces nos ponen los gimnasios en carteles, la operación de bikini, ¿no? Es modela tu rendimiento, pero modela tu cintura también, ¿no? Como si en la base lo que verdaderamente importara tuviera que ser cambiar el cuerpo. O, por ejemplo, dietas, ¿no? Personas que expresan haber estado toda su vida a dieta, pues bueno, toda esta influencia de la cultura de la dieta y gordofobia que ahora hablaremos, ¿no? Estar toda la vida a dieta restringiendo la alimentación porque sí, porque yo lo necesito por mi edad o porque yo lo necesito tal, pero porque en el fondo no es una intención, ¿no? De mejorar los hábitos de salud, sino porque en el fondo sigue habiendo una intención de modificar el cuerpo con otra intención diferente, ¿no? Y por último, pues estas cirugías que muchas veces se justifican como, no, es que es mi ratito de autocuidado, ¿no? Hacerme este procedimiento estético, me lo hago para mimarme, cuando en realidad son procedimientos profundamente incómodos y dolorosos. Por lo tanto, me gustaría que hiciéramos este punto de reflexión de qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y con qué intención. Y aquí tenemos también otro de los puntos, vamos, que tenemos ahora en auge, que es el tema del autocuidado, ¿no? Cuando se mercantiliza la idea de que para cuidarse hay que comprar productos, pues entonces no es autocuidado, ¿no? Hay unas industrias que están ahí de base queriendo lucrarse de ese autocuidado. Por lo tanto, el autocuidado jamás será
comprarte más productos, llenar tu estantería de más cosas, sino poder estar conectado con tus verdaderas necesidades y poderte escuchar lo que tú sientes y lo que tú necesitas, ¿no? Y aquí tenemos, pues como os decía, ¿no? A nivel de en la infancia, un momento súper crítico en el que a través de las redes sociales se está promoviendo una idea de autocuidado que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es verdaderamente el autocuidado. Y luego tenemos otro de los focos también muy importantes que tiene que ver con la gordofobia. La gordofobia es, dentro de esa presión estética, la máxima expresión de esta idea que os comentaba antes de sobrevaloración del cuerpo y entrar en un ideal estético delgado. La gordofobia, en lo que consiste, es asociar la delgadez con salud, con valor, con autocontrol, con felicidad, mientras que cuerpos más grandes o con un peso más elevado, asociarlo directamente con enfermedad y con fracaso. Y esto tiene un peligro muy grande, esto tiene un riesgo tremendo, porque reduce algo tan sumamente complejo como es la salud de las personas a algo que no tiene nada que ver con ello, que es la apariencia corporal, simplificando este fenómeno tan complejo. Tenemos que tener en cuenta que la salud no es una apariencia, la salud es un constructo multidimensional que tiene que ver con muchísimas variables y muchísimos factores y no viene determinada en ningún caso con el peso y la apariencia corporal. Y si somos profesionales tenemos que tener esto muy en cuenta. Puede haber salud en todas las tallas y discriminar y moralizar tipos de cuerpos es algo que perjudica la salud de las personas. ¿Sí? Entonces esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque nunca vamos a poder cuestionar, juzgar cómo está la salud de una persona viendo exclusivamente lo que es su corporalidad. Siempre tenemos que investigar y explorar esos hábitos que muchas veces ni siquiera tienen que ver con la comida, tienen que ver con el sueño, ¿no? Con factores económicos y con muchas otras cosas más. Y por último, ¿no? Como os comentaba, esta transmisión, ¿no? de este ideal estético no es algo que yo simplemente haya aprendido, ¿no? Por las redes sociales, tampoco vamos a culpabilizar aquí a las redes sociales de todo, ¿no? Pero vamos internalizando ese ideal estético en diferentes momentos de nuestra vida, pero también hay una parte importantísima transgeneracional de nuestras figuras de apego, de cómo nuestras figuras de apego se han relacionado con sus propios cuerpos. Y esto es súper importante, no tanto con el objetivo de señalar o juzgar, porque ese en ningún caso es el objetivo, sino entender que si no trabajamos con las familias a nivel protector, no vamos a conseguir ningún cambio. Entonces, la familia, los padres son el primer agente socializador de los niños y las niñas y son es el entorno en el que se gesta la relación con los cuerpos. Por lo tanto, es muy importante trabajar con los padres y con las madres para poder empezar a prevenir y paliar lo que serán problemas con la imagen corporal en el futuro. Entonces, al principio la familia tiene un papel muy importante porque los niños y las niñas pasan mucho tiempo en casa. Y progresivamente en la adolescencia sí es cierto, ¿no? Que la familia va pasando a un segundo plano. Sin embargo, tampoco está todo perdido. Si incluso tenemos hijos adultas, ¿no? Adultos, seguimos siendo una influencia potente y continua. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes, aunque ya no estén tan en ese momento vital, ¿no? Donde están tan cerquita de nosotros, siguen necesitando esa aprobación, validación, aprender a mirarse con ojos de cariño y aceptación a través de la mirada que han tenido sus figuras de apego con ellos. Por lo tanto, siempre hay algo que vamos a poder hacer aquí, ¿no? Y si esto nos sirve para ir un poquito interiorizando esta importancia de no perpetuar ideales estéticos, de no poner el foco en lo corporal, tenga la edad que tengan nuestros hijos, va a ser un trabajo súper importante. Y aquí tenemos dos influencias, ¿no? Porque aquí hay gente que cuando trabajamos esto nos suele decir, pero es que a mí nunca me han dicho directamente, es que tu cuerpo es feo o es que está mal ser como eres. Y me gustaría por último plantearos esta diapositiva para que entendamos qué tipo de influencias puede haber. Puede haber, por un lado, ¿no? Una influencia positiva o negativa, eso también es importante, no solo a nivel negativo. Y después tenemos lo que viene siendo un aprendizaje por condicionamiento clásico u operante, cuando directamente se le dice al niño o a la niña, oye, es que tú no puedes comer esto porque fíjate que por tu cuerpo eso tú no te lo puedes permitir, ¿no? O, ay, es que si adelgazaras unos kilitos, mira qué mona estarías. Es que fíjate, ¿no? Que esto te queda un poquito así, deberías plantearte ponerte a dieta. O ojo con la alimentación, porque si sigues así, ¿no? Son comentarios que van directamente a poner el foco en lo corporal y que evidentemente dejan una huella muchas veces imborrable, ¿no? En los cerebros de estos niños, de estas niñas,
Pero, sin embargo, también hay otro tipo de aprendizaje del que no podemos olvidarnos, que es el aprendizaje vicario, el aprendizaje observacional. Los niños no solo aprenden por comentarios hacia ellos, sino por cómo nos relacionamos nosotros mismos con nuestros cuerpos, por los comentarios que hacemos hacia nuestra propia corporalidad o hacia los comentarios que hacemos hacia personas que están en la tele o hacia personas de nuestro entorno o nuestra familia, o cómo nos relacionamos nosotros con el deporte, los procedimientos estéticos, las dietas que hacemos. Entonces, no se trata solo de no hacer comentarios hacia esta personita, sino empezar a trabajar en nuestra propia relación con el cuerpo como adultos, con el objetivo de no acabar transmitiendo transgeneracionalmente todos estos mensajes de debe ser de una determinada manera para quererte y para ser feliz. Vale. Y entonces, dentro de esos factores protectores, tenemos que cuidar mucho esa parte del lenguaje, es súper importante. Y aquí os dejo 6 puntos que me gustaría que tuviéramos en cuenta para poder finalizar. En primer lugar, ¿qué cosas necesitamos para prevenir? Pues lo primero, apoyo familiar y relaciones seguras, porque dentro de esa seguridad es cuando aprendemos a sentirnos aceptados incondicionalmente. Por lo tanto, si incidimos en esta parte, en apego seguro, en poder permitirme, como pongo ahí a la derecha, ¿no? En el color, un color más gris, tolerancia y aceptación, permitirnos ser, permitirles ser tal y como somos, no solo a nosotros mismos, sino también a las personas del entorno, es súper importante. Por otro lado, pensamiento crítico, empezar a inculcar a las personas de nuestro entorno, a nuestros propios hijos, a nuestros propios pacientes, este pensamiento crítico y activismo corporal, que cuando somos conscientes de la influencia que tiene toda esta presión estética, podemos posicionarnos de otro lugar, ¿no? Podemos hacer algo distinto con ello. Frenar el body talk, que básicamente es el hablar de los cuerpos. Estamos súper acostumbrados a hablar de los cuerpos propios y de los demás. Y es muy importante empezar a sacar el foco de lo corporal y empezar a fomentar un autoconcepto más allá de lo corporal. Empezar a salir de esa sobrevaloración del cuerpo, podernos ver más allá de una piel, más allá de unos kilos, más allá de una talla, poder hablar de lo que somos, de lo que nos gusta, de todas esas características que sí nos definen más allá de una talla. Y por último, frente a la vergüenza y la insatisfacción, el antídoto siempre será autocompasión y autocuidado. No seguir intentando cambiar, seguir metiéndonos en esa rueda de hámster que nunca termina, sino poder frenar esas conductas, pensar en lo que necesitamos y empezar a cuidar nuestras sensaciones, cuidarnos a nosotros mismos para aceptarnos tal y como somos. Y por último, os voy a dejar un testimonio de una paciente que me gusta poner, ¿no? En algunas ponencias porque me parece muy significativo, que es un poquito un resumen de todo lo que os acabo de contar. Es un testimonio real y agradezco mucho a esta personita que me lo compartió. Pues bueno, dice así: cuando decidí someterme a una cirugía pensé que mi relación con mi cuerpo mejoraría. Creía que cambiar mi cuerpo me traería seguridad y felicidad, pero la realidad fue muy distinta. Aunque mi apariencia cambió, la presión estética solo se intensificó. De repente, los comentarios de los demás no solo giraban en torno a mi salud, sino a cuánto había mejorado físicamente, como si mi valor dependiera de mi aspecto. Al principio recibía cumplidos que, lejos de hacerme sentir bien, reforzaban la idea de que antes no era suficiente. Fijaos esto qué importante, ¿no? Me miraba al espejo y aunque veía un cuerpo más delgado, mi autoestima seguía fracturada. La sociedad impone estándares inalcanzables a las mujeres. Si somos gordas, nos dicen que adelgacemos. Si somos delgadas, nos exigen más perfección. Nunca es suficiente. Me enfrenté a una nueva inseguridad, el miedo a recuperar peso y ser juzgada nuevamente. Sentí que mi cuerpo no me pertenecía, que siempre estaba bajo la mirada y opinión de otros. Está siendo un proceso difícil, pero quiero aprender que mi valor no está en mi talla. Aceptarme y sanar mi autoestima es un camino largo, pero necesario para liberarme de esas presiones que la sociedad nos marca tan detalladamente a las mujeres. Y como conclusión, me gustaría que recopiláramos pues 3 ideas principales. En primer lugar, que la presión estética no es algo de ahora, ni es algo de la última década, ni es algo personal de cada uno, sino que es histórico, social y transgeneracional. Podemos aprender a protegernos de esa presión estética y este es un mensaje que me gustaría que quedara muy claro. El objetivo de esto no es victimizarnos, no es quedarnos en esa posición de, ostras, qué difícil es esto, no podemos hacer nada. No, todo lo contrario. Conocer todo esto nos permite adoptar un rol activo con pautas, y ahora os contará Lucía más en profundidad, que lo va a explicar fenomenal, con el objetivo de tomar conciencia de qué cosas estamos haciendo automáticamente y hemos interiorizado, pero que en realidad
no son buenas para nosotros. Y por último, entender que hacer las paces con nuestros cuerpos implica valorarnos más allá de nuestro cuerpo, más allá de la apariencia, entendiendo que nuestro cuerpo cambia en todas las etapas de la vida y tenemos que aceptar y tolerar ese cambio. Así que no nacemos rechazando nuestro cuerpo, como decíamos en la primera diapositiva, es algo que hemos aprendido e internalizado, por lo tanto es posible reconectar con esa aceptación que siempre ha estado en ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por esta ponencia que nos da un marco tan importante, ¿no? De entendimiento, de entender la profundidad de la imagen corporal, un marco desde donde nos podemos mover hacia el cambio, ¿no? El cambio que, como has comentado, tan necesario, que parte de nuestra vida, de todos nosotros, que todos formamos parte de este cambio y cómo protegernos, ¿no? Frente a estas presiones y, y darnos herramientas para ponernos en acción. Y ahora va a pasar a... Vamos con la última ponencia. He comentado al principio, pero no sé si estabais todos los que estáis conectados ahora, que vamos al final dejar un tiempo para que nos hagáis las preguntas y los comentarios que necesitéis y que queráis compartir, que será un placer escucharos. Ahora vamos a pasar con Lucía Carrión, que es psicóloga de la clínica CTA y nos va a presentar el programa VIP, el programa de mayor evidencia científica, la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, y además vamos a hacer una serie de ejercicios que nos van a ayudar a comprender mejor en qué consiste el programa de prevención. Así que adelante, Lucía. Hola a todos. No sé si se ve bien la diapositiva que he compartido. ¿Todo Sí, bien? Ya, se ve Vale, bien. genial. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y a todas por estar compartiendo este ratito de la tarde de hoy aquí con nosotras, que es un gusto siempre. Y bueno, yo voy a comenzar recogiendo un poquito, bueno, después de este repaso tan en profundidad que hemos dado aquí con María Ángela sobre este constructo de la imagen corporal y de todos los factores que influyen en la misma. Voy a empezar recogiendo un poquito esta parte de los factores protectores que son tan importantes, ¿no? A la hora de ver cómo vamos relacionándonos con este constructo, con nuestro cuerpo, con todo lo que esto implica. Y bueno, voy a empezar haciendo referencia, ¿no? A que esta prevención en el desarrollo de una imagen corporal negativa implica bueno, exige, ¿no? En cierta manera, pues intervenciones activas, grupales y que estén pues basadas en un grueso de evidencia. Y esto implica que, pues, que nos permita desarrollar, ¿no? Un análisis un poco crítico y una mirada un poco más en profundidad sobre cómo estos ideales culturales nos afectan, ¿no? Y de esta manera poder buscar estrategias para hacerle frente de manera tanto individual como colectiva, ¿no? Y es un poco en respuesta a esto como nacen, cogiendo de la mano esta evidencia y esta necesidad de pasar a la acción con ello, algunos programas de prevención, como es este del que ya hemos hablado antes, ¿no? Y os han presentado, llamado VIP, que yo os voy a comentar un poquito más en profundidad ahora. Este VIP os lo voy a contextualizar y profundizaremos un poquito más. Toma de referencia un programa inicial llamado Body Project, que fue creado en los 90-2000 en Estados Unidos como una intervención preventiva que se basaba en la disonancia cognitiva y daba un poco respuesta a este creciente malestar con respecto a la imagen corporal y todas estas cuestiones que ya hemos visto en esta ratita anterior. Y después vinieron una organización sin fines de lucro llamada Comenzar de Nuevo, em, bueno, estaba desarrollada en México y tuvo un papel de recoger este proyecto que se había creado anteriormente, adaptarlo, implementarlo y expandirlo por toda América Latina. Y bueno, esto viene a decir un poco, ¿no? Que este BIP del que vamos a hablar es una adaptación cultural del inicial Body Project, perdón, que esto tiene importancia porque si paso ahora a hablaros un poquito de la evidencia de todo esto, vemos que el BIP realmente tiene evidencia sobre ensayos clínicos, sobre protocolos de ensayo, sobre tesis y estudios, tanto pre como post, pero que el grueso de evidencia sobre el que se sostiene realmente viene de este programa original, que es el Body Project,
que, bueno, sí que ha sido sometido a muchísimos estudios y a un montón pues, de investigación, ¿no? Que hace que hoy estemos aquí presentándoosla como el programa con mayor evidencia que actualmente hay sobre este trabajo de imagen corporal. Entonces, dando un poquito pinceladas de esto, vemos que algunos de estos estudios que se han llevado a cabo, ¿no? Hablan de que muestran una evidencia sobre la reducción significativa de factores de riesgo y síntomas relacionados con los trastornos alimentarios. Vemos que contribuyen también en la reducción de esta internalización del ideal delgado del que os hablaba Ángela anteriormente, ¿no? De esta insatisfacción corporal, de las conductas de riesgo que pueden darse, ¿no? Y síntomas en relación con el trastorno alimentario. Y por otro lado también facilitan el forjar una sociedad más compasiva y tolerante, ¿no? Un poco en relación con esta mirada hacia los cuerpos. Entonces, viendo un poquito todo esto, vamos a profundizar en lo que realmente aborda este programa, que bueno, hemos visto, ¿no? Que se trata de una intervención grupal que está basada en evidencia científica y tiene como principales objetivos algunos de los puntos más claves que Ángela y Mara han comentado antes, ¿no? Como puede ser reducir esta insatisfacción corporal, disminuir esta internalización del ideal delgado, reducir conductas de riesgo alimentario y este factor del que hablaba Ángela, ¿no? Que era pues hablar sobre los cuerpos y comentar y tenerlo ahí tan presente. Por otro lado, también se centra en mejorar este estado de ánimo y la relación con el cuerpo. Y hace mucho hincapié en una aceptación corporal propia, ¿no? Un poco en línea con esa autocompasión también de la que hablaban anteriormente mis compañeras. Entonces, esto tiene como premisa principal, ¿no? Que no se intenta con este programa cambiar el cuerpo físico, sino la relación que tenemos con él. Y aquí entran en juego estos factores, ¿no? De aceptación, de bienestar y esta adquisición de una perspectiva pues, un poquito más crítica frente a estos estándares sociales que están presentes hoy en día. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Pues por medio de generar una disonancia cognitiva, de cuestionarnos estos ideales de forma activa, ¿no? Y generar algunos debates estructurados y análisis críticos con respecto a todo esto. Y todo esto, realmente el grueso de evidencia que traemos hoy, ¿no? Sobre la mesa para exponeros esto, expone que este programa va principalmente dirigido a mujeres a partir de 14 años. Pueden ser tanto profesionales de la salud, de la educación o el acompañamiento, como población general que esté interesada en este trabajo con la imagen corporal. Y cabe también destacar que se trata de un programa experiencial. Esto es importante porque a la hora de desarrollar un poquito más nuestro interés por trabajar con la imagen corporal, ¿no? En cualquiera de sus formas, podemos encontrar distintos caminitos. Este que os presentamos hoy, el programa de imagen corporal VIP, vemos que puede ser interesante en una situación en la que este interés por la imagen corporal esté presente, pero vemos que nunca va a sustituir a un proceso terapéutico personal, ¿no? Entonces, en caso de que se descubra eso después del VIP o que ya esté presente la necesidad de profundizar un poquito más, pues quizás este programa no sería lo más adecuado, ¿no? Y también mostramos aquí que en caso de que se tenga un mayor interés por formarse en este tema, no tanto de una manera experiencial, sino a nivel formativo, ¿no? Y de una parte un poquito más teórica, pues que quizás el caminito más interesante sería el de ciertas formaciones especializadas como la de intervención en imagen corporal, tanto nivel 1 como 2, que impartiremos aquí en la clínica CTA y del cual tendréis más información. Entonces, visto esto, voy a pasar a explicaros un poquito cuál es la estructura que compone este programa. Y es que se trata de dos sesiones grupales de 2 horas cada una y se estructuran de manera que queda una semanita de por medio para dar tiempo a integrar el contenido que vayamos abordando y a completar las tareas y demás. Y se estructura en grupitos pequeños de 10 a 20 personas que permitan pues, optimizar estos resultados, ¿no? Y permitir que todo el mundo pueda participar y que se genere un ambiente de confianza, ¿no? En el que poder pues, compartir un poquito las cosas que vayan saliendo. Y estos grupos estarán acompañados por dos líderes que guíen y dirigen este grupito. Dentro del VIP
Se abordan distintas cuestiones, ¿no? Como un análisis crítico de esta imagen corporal, se generan estos debates estructurados, ¿no? Como, bueno, sobre todo esto que hemos estado comentando relacionado con los cánones e ideales de belleza. Se promueve un activismo corporal, se realizan también pues, ejercicios escritos de reflexión y se trabajará con tareas para casa y algunos compromisos conductuales que llevar a cabo fuera de aquí. Ahora con esto, bueno, os he explicado así un poco el grueso teórico de lo que compone y de cómo lo planteamos. Y nos parecía muy interesante también dar un lugar a, pues, compartir con vosotros unas pequeñas pinceladas de lo que en este programa se aborda y en lo que se profundiza. Y esta es un poco esa parte práctica de la que hablábamos. Entonces, vamos a abordar distintas cuestiones que hemos ido hablando, ¿no? En este ratito y vamos a comenzar para ello por el abordaje de esta figura ideal que os hemos ido comentando y que hemos ido pues exponiendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar imaginando, ¿no? Que los medios, la cultura, las redes sociales pudieran hablar y mostrar una sola voz, ¿no? Aunar un poco estos criterios que muestran. Y aquí os voy a tirar un poco la pelota en sentido de que quiero invitaros a describir cómo, bueno, a plantearos, a dedicar un momentito, ¿no? A ver cómo describiríais esta figura ideal femenina, cada una de vosotras, cada uno de vosotros. Para ello se pueden abordar cuestiones como el cuerpo, la apariencia, la edad, la actitud, la personalidad que esta figura ideal pueda deber mostrar, ¿no? Entonces, si os parece, os voy a dejar un minutito y podéis compartirlo tanto abriendo el micrófono como por el chat. ¿Cómo describiríais esta figura ideal femenina? Si no os atrevéis, podéis poner en el chat que hay algunas respuestas. Sí, 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 se está poniendo por ahí. Vale, sale por aquí en el chat una mujer alta, delgada, joven, guapa, con rasgos llamativos, de pelo largo, simpática, positiva, empoderada, joven, sin rasgos de vejez, cuerpo delgada, alta, delgada, joven, blanca, sumisa, de una altura media, alta, delgada, con abdomen plano y si es posible marcado, curvas o silueta de reloj de arena, que sea frágil, callada, delgada, que ocupe el menor espacio posible en todos los sentidos. Una mujer alta, rubia, delgada, adulta, joven, segura de sí misma, con un cuerpo normotípico, cabello sano, largo, tez viva, rubia, con ojos azules, alta, 90, 60, 90, 40 kilos, simpática, con éxito, poderosa, joven de 28 años, fuerte tanto mentalmente como físicamente, empática, vulnerable cuando debe serlo, guapa, de pelo y piel brillante. Madre mía, qué agotador todo esto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el perseguir esta figura ideal? ¿Hay algo por ahí? Más, creo. Sí. Buf, expectativas irreales completamente. ¿Cuánto tiempo, no, se dedica a que esto esté presente o intentar alcanzarlo de cierta manera, ¿no? Ujú.
Por aquí sale también algo muy interesante, ¿no? Que es algo subjetivo, es un constructo cambiante, algo a veces cultural, ¿no? Un equilibrio entre armonía y funcionalidad. Y vemos que, bueno, esto es un poco en línea con lo que había comentado Ángela, ¿no? Antes, que este constructo, este ideal de belleza va cambiando a lo largo del tiempo, pero en paralelo a ese cambio está la sociedad intentando adaptarse, ¿no? E intentando ajustarse lo máximo posible en línea con esa necesidad de pertenecer y de formar parte de ese grupo. Entonces, vemos que esto incluiría una lista completamente infinita de atributos y características, ¿no? Pero si pasamos, si puedo, si pasamos a ver los costes que perseguir esta figura podría tener. ¿Cómo os imagináis una vida intentando tener, ¿no? o acercarnos lo máximo posible a alcanzar esta figura? ¿Qué precio tendrían nuestras vidas? Tanto a nivel como individual, ¿no? Tanto dentro de la parte psicológica, como física, como económica, como a nivel grupal, en esa competitividad, comparación, crítica que se genera, ¿no? O tanto también si tomas un poco más de perspectiva a nivel social, ¿no? ¿Cómo se normaliza esta insatisfacción corporal? En la parte de la industria que Ángela comentaba antes, los mensajes que están implícitos en la sociedad o explícitos. Os invito a que, una vez planteados estos atributos o estas características de esta figura ideal femenina, dediquemos un momentito a pensar en el precio que puede tener en estos distintos pilares de nuestra vida y ahora en un momentito compartimos un poco lo que sale al respecto. Podéis utilizar el chat, el micrófono, lo que queráis. Vemos por aquí en el chat que van saliendo mensajitos muy interesantes, ¿no? Como que implica una vida de frustraciones, exigencias, insatisfacción constante, algo muy dañino, ¿no? Y totalmente cierto. Una culpabilidad constante, una insatisfacción, tristeza, inseguridad, mucha ansiedad por quererlo todo, mucha culpa, mucha frustración, la sensación de que nunca se es suficiente, ¿no? Mucha insatisfacción, frustración, inestabilidad emocional y culpabilidad. Es algo caro, agotador, frustrante, afecta a la autoestima, al autoconcepto. Por supuesto que el coste depende de cómo cada uno persiga ese ideal, ¿no? Y cómo le afecte. Ujú. A nivel sanitario, mayor problema de salud mental. Ujú. No disfrutar de una comida con amigos, ansiedad, depresión, soledad, adicción, culpabilidad, una vida muy solitaria, muchísimo dinero. Si nos centramos en la belleza física ideal, es algo que no tiene límite, ¿no? A nivel psicológico, va destruyéndonos poquito a poco. Ujú. Vemos que la lista, al igual que ha sido eterna o podría serlo, ¿no? En relación con estos atributos o características de esta figura femenina ideal, también lo serían, ¿no? Con los costes que van un poco a consecuencia de perseguir este ideal. Entonces, ¿alguien ve en esto beneficios reales y que puedan ser sostenibles en el tiempo?
Creo que después de todo este repaso que hemos dado, ¿no? A este constructo de la imagen corporal, queda claro que esta figura ideal dista mucho, ¿no? De un cuerpo saludable que pueda ser sostenible a largo plazo. Y bueno, aquí volvemos a hacer referencia, ¿no? A que este programa VIP no intenta cambiar los cuerpos, sino la relación que tenemos con ellos, pero no solo con el cuerpo, sino con los ideales que nos afectan, ¿no? A la hora pues, cómo lo percibimos. Entonces, si este ideal no es saludable, ni es realista, ni es justo, ¿qué podemos hacer con ello en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo podemos poner un poquito nuestro granito de arena en esto? Entonces, con esto vamos a dar lugar al último reto, ¿no? Que os vamos a plantear, que es el de dar lugar a un poco de activismo corporal. Entonces, ¿qué es esto? Se plantean distintas cuestiones, ¿no? Como, pues, ¿cómo podemos resistir a este ideal sin tener que cambiar nuestro cuerpo a nivel individual, sin poner el foco en sucumbir, ¿no? Un poco en ese perseguir el ideal de belleza que esté presente. Por otro lado, está, ¿no? El tomar de referencia los costes que hemos planteado aquí en el chat hace un momentito y quizás en relación con eso podemos ver qué acciones podemos llevar a cabo para tratar de suavizarlos, de qué manera podemos plantar un poco cara a esto, ¿no? Y tomar esa actitud un poquitín más crítica de la que llevamos también este ratito hablando. Quizás podéis pensar en cosas que podéis evitar, decir, hacer, aprender. Y si os parece, podéis dedicar también un par de minutitos a ver a nivel individual qué podemos hacer por intentar dar un pasito en dirección opuesta a perseguir este ideal que hemos planteado anteriormente. Voy a ir compartiendo lo que sale por aquí, por el chat, que habéis puesto varios mensajitos. Y como pequeños actos de este activismo corporal salen en no hablar del cuerpo ni juzgar, el validar a personas más allá de su figura, no reforzar el ideal de belleza, ser más críticos con los mensajes que recibimos, entender el autocuidado desde el amor y no desde lo físico, no sexualizar a las niñas y bueno, un largo etcétera, ¿no? Sale también individualmente aceptar lo que somos y a nivel social, zascas a los comentarios ofensivos, repetitivos y dañinos hacia la imagen corporal. Por aquí también sale no comentar sobre cuerpos ajenos, aprender a poner límites con familiares, amigos, etcétera. No felicitar al que adelgaza, dejar de idealizar lo que la sociedad indica que es lo ideal.
tomar conciencia de que la violencia estética y la gordofobia existen y que está tan normalizada que muchas veces pasa desapercibida. Desarrollar un diálogo interno más amable, compararse con otras personas, mejorar la autoestima, aprender a aceptarse y no dejarse llevar por la presión estética. Vale, perdón, no compararse, sí. Aprender a relacionarnos de forma amable con nuestro cuerpo y con el de otras personas. Normalizar los cuerpos con curvas y de la forma que sean, ¿no? Y pensar más en la salud. Interiorizar el comer sano y cuidarse sin obsesionarse con el cuerpo 10, con este ideal del que hablamos, ¿no? Exponernos tal y como somos, tolerando el malestar, nos aproximaría a aceptarnos total. Trabajar la autocrítica mediante la autocompasión de la que hablábamos antes, ¿no? Ujú. Buscar un equilibrio, reducir el uso de redes sociales, ejercicio físico moderado, reducir las compras sin necesidad, observarnos más, ¿no? Echar un poco más esa mirada de fuera hacia adentro, ¿no? A ese autoconcepto que podemos tener, a querernos más y mejor, cuidarnos con la comparación con los demás, total. No solo evitar los pensamientos o comentarios negativos, sino también los positivos, o sea, cuando notemos que le estamos dando valor a cumplir alguno de esos estándares. Ujú, total. Fomentar una autoestima basada en más cosas aparte de la autoimagen. Vale, han ido saliendo por aquí distintos comentarios muy interesantes, ¿no? En cuanto a cómo podemos poner nuestro granito de arena y coinciden bastantes, ¿no? En redirigir esa mirada de esa parte física, de esa máscara, ¿no? Que nos ponemos de cara al mundo, a ese mundo interno, ¿no? Y a las cosas que realmente pueden tener sentido para nosotros en nuestra vida. Entonces, aquí han salido un montón de ideas, pero las que no hayan sido depositadas en el chat son igual de válidas para que todos, pues poquito a poco vayamos haciendo ese trabajo, ¿no? De ver cómo podemos poner nuestro granito de arena. Incluso el hecho de estar aquí hoy compartiendo, pues, esta jornada en la que se aborda desde otra mirada, ¿no? Un poco la relación con este cuerpo, ya creo que es un acto de activismo corporal y que implica dar pequeños pasitos en esta dirección que estamos planteando. Entonces, bueno. Em, con esto lo hemos planteado a nivel individual, a nivel grupal. Eh, Quería dar lugar a esta parte de conclusiones, ¿no? En la que recoger un poco los puntos más importantes de todo esto que hemos hablado. Y aquí tiene importancia el ver que cuestionar este ideal realmente es lo que protege la salud, ¿no? Y da lugar a que pues, se amplíe la mirada sobre todo lo que nos importa en nuestra vida y que vaya mucho más allá de que sea el cuerpo lo que nos permita acercarnos a ello, ¿no? Y veíamos aquí también, un poco en relación con lo que comentaba Ángela, incluso, ¿no? Que la aceptación corporal también se aprende, al igual que se comentaba que no aprendemos rechazando o sea, no nacemos rechazando nuestro cuerpo, sino que aprendemos a estarlo. Lo mismo pasa, ¿no? Con esa otra mirada que pues, se trabaja en ir desarrollando y ir adquiriendo poquito a poco. Y vemos también que la prevención realmente empieza cuando dejamos de culpar a nuestro cuerpo y empezamos a buscar la manera de relacionarnos con él de una manera pues un poco más compasiva, ¿no? Y que incluya muchas otras más cosas que forman parte de quién somos más allá de nuestra forma física. Y por último, vemos que resistir este ideal del que llevamos este ratito hablando no es rebeldía, sino que es cuidado y es trabajar en mejorar la relación con nosotras mismas en todos los sentidos posibles. Entonces, visto esto, paso a comentaros un poco la diapositiva sobre la información de este programa que os hemos presentado. Y bueno, mandaremos un correo con más información y con datos más concretos sobre todo esto y sobre, bueno, cómo apuntaros. Pero las fechas en las que se va a impartir será el lunes 9 y 1 de marzo. Será en formato presencial de 5 a 7 de la tarde aquí en la clínica CTA y el precio será de 30 euros por persona y sesión. Y bueno, en esta nueva edición sale una oferta de que por 4 personas que vengan, bueno, pagará el precio de 3. Así que bueno, con todo esto cierro esta presentación sobre este programa y damos lugar a que
preguntéis las dudas que han ido surgiendo a lo largo de esta jornada y que, bueno, tengáis ahí un espacio para compartir lo que queráis también. Sí, la clínica, leo ahora en el chat, está en Valencia, en el centro, en la calle Játiva, sí. Vale. Muy bien, pues gracias, Lucía, por presentarnos el programa y por iniciarnos en este viaje hacia el cambio. Y bueno, sí, como comentaba Lucía, vamos a abrir un poquito, si quieres dejar de compartir y así nos, Lucía, la diapositiva. Y para aquellas personas que quieran hacer preguntas, comentarios sobre cada una de las ponencias o si tienes alguna duda o cualquier cuestión, os escuchamos. Creo que ya has empezado tú a contestar, ¿no, Lucía? La pregunta de si la clínica está en Valencia. Vale. Nos comentaba también Javier, hola, un placer, ha sido una maravilla. Me gustaría consultaros un par de dudas. Si un adolescente presenta historia de abuso sexual, ¿habría que tener alguna consideración específica especial para trabajar con la imagen corporal o se podría trabajar también a través de los recursos que habéis comentado? Autocompasión, mindfulness, MDR, ¿algún orden específico o algo? ¿Hay alguna diferencia o dificultad también al trabajar la imagen corporal de adolescentes chicas si el profesional es hombre? Esta vez sin temas de abusos sexuales, pues ahí entiendo si afecta en gran medida por la historia de abusos. Vale, aquí hay dos preguntas. Desde luego que si la historia de vida de la paciente pues conlleva abuso sexual, pues vamos a tener que trabajar mucho más su este trauma, ¿no? Y por ello pues esas emociones intensas que han generado pues el abuso sexual. Y para ello también está el curso que vamos a sacar de intervención donde os podremos explicar más, ¿no? Cómo intervenir cuando, bueno, pues cuando se produce pues, una situación de esta índole donde pues, realmente pues, tiene un gran impacto en la relación que la persona va a tener con su cuerpo, en las emociones que le genera. Y sí, se necesita un abordaje muy específico y formación también en abuso sexual para poder intervenir con este tipo de pacientes, porque llevan una intervención concreta y hay que tener pues, mucho cuidado en la intervención y en, como expliqué en la primera ponencia, ir paso a paso en la intervención, no ir demasiado rápido y generar unas bases para que la paciente pueda contactar con esas emociones y con su cuerpo, ¿vale? Entonces sí, se necesita una intervención específica. Y si hay alguna diferencia entre sea chico o chica para trabajar la imagen corporal, pues en realidad lo importante aquí es el vínculo, ¿no? Que el terapeuta, sea del género que sea, tenga un buen vínculo con la paciente y entonces la paciente se pueda sentir segura al 100% con la persona que le va a ayudar, ¿vale? Pero no importa el género en sí. Gracias. Y sobre la formación para profesionales, vale, pues os comento, hay dos niveles de formación. Un primer nivel donde cada nivel tiene 4 horas de duración. Un primer nivel donde trabajaremos con actividades prácticas de la fase 1 y 2 de intervención de imagen corporal. Y en principio haremos un segundo nivel donde trabajaremos la fase 3, la más experiencial y de relación con el cuerpo. ¿Vale? Os pasaremos la información, la publicitaremos y os llegará. Qué pena que no haya online. Bueno, pues eso pensábamos. Primero hicimos presencial y luego online, así que no sé cómo quedará la cosa. En principio va a ser presencial. Gracias por la formación en el curso VIP. Estoy interesada en vuestros cursos, por favor. Por el formato online, la formación será. Vale, perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Si hay alguien que quiera abrir el micro y hacernos alguna pregunta directamente. Sí, adelante, Francisca. Bueno, es que tardo menos así que escribir. Mm, Bueno, gracias. Tengo varias preguntas, algunas ya que se me han contestado durante las ponencias, pero hay una que para mí me resulta muy interesante cuando hablabais del programa VIP, una de las, a ver, en cuanto a la estructura y demás, bueno, hablabais que estaba enfocado a mujeres desde los 14 años. Yo antes me había surgido una pregunta, bajo vuestra experiencia, ¿qué rango de edad o de edades hay
donde habéis observado de forma práctica que hay más distorsiones corporales. Y entonces al ver lo de los 14 años, me ha surgido esa pregunta. Digo, quizás a partir de los 14 años es porque en ese rango, en esa franja 14-16, hay mayor índice de influencia en esto, no sé, para que me explicarais un poquito. Principalmente es esa la duda que tengo, ¿no? A nivel práctico. ¿Contestas tú, Lucía? Hola Francisca. Bueno, la incidencia de este foco en la mirada, o sea, está en la imagen corporal, ¿no? Y en cómo se va desarrollando, como ha comentado antes Ángela, viene de mucho antes, ¿no? Y es mucho antes cuando también empezamos a observar que empieza a haber cierto foco un poco patológico sobre esto, ¿no? Y que empiezan a desarrollarse estos problemas con la percepción de ellas mismas y de sus cuerpos. Pero en este programa VIP ponemos que está enfocado a mujeres de a partir de 14 años porque es a partir de más o menos la edad en la que se incluye la evidencia que se ha generado respaldando un poquito este programa, ¿no? Eso no quita para que sea fundamental intervenir antes en caso de que se considere necesario y que se apliquen programas de prevención, de psicoeducación y de que se dé visibilidad a esto, pero concretamente este programa que os exponemos tendría lugar más o menos a partir de esa edad por también un poco esa capacidad crítica que van empezando a desarrollar y que es necesaria también para plantear las distintas cuestiones que se incluyen aquí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguna cuestión? Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí, adelante. ¿Qué tal? Bueno, Gracias. muchísimas gracias por la jornada, ha sido súper enriquecedora. A mí me gustaría preguntaros por vuestra opinión sobre, bueno, opinión, el enfoque que le dais a esto desde la parte de nutrición, ¿vale? Yo soy dietista nutricionista y, bueno, muchas veces tengo ciertas controversias, ¿no? A la hora de trabajar aspectos relacionados con la imagen corporal que surgen en consulta, porque la persona, pues obviamente, no se disocia de su cuerpo cuando entra en la consulta de nutrición. Y me gustaría saber un poco para vosotras cómo se enfocaría desde los dos aspectos y qué límite, ¿no? Podríamos poner en la consulta de nutrición para no entrar en, bueno, pues en algunos aspectos que a lo mejor no nos corresponde entrar o para los que quizás no estamos preparados, ¿no? O no deberíamos. Muchas gracias, Gisela, por la pregunta. Bueno, pues es muy importante que el nutricionista tenga la misma mirada, el mismo entendimiento, utilizar un lenguaje muy respetuoso y un acompañamiento muy amable en esas dificultades, pero sí que es cierto que, bueno, pues la intervención de imagen corporal tiene que también producirse a nivel psicológico y en un momento en el que el paciente esté preparado, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso siempre la comunicación entre los diferentes profesionales es tan fundamental, pues para que sepamos en qué punto está cada el paciente y sobre todo, pues en términos generales, pues si nos proyectan un malestar de la imagen corporal, validarlo, entenderlo, ¿no? Y reenfocarlo a la parte psicológica y volver otra vez a los objetivos. No sé si Derivar, ¿no? contesto la pregunta. Sí, bueno, es que creo que es un tema súper complejo bueno, a mí particularmente me gusta, además trabajo con trastornos alimentarios, con lo cual al Ujú. final es algo que está muy tangible, ¿no? Y muy presente en las consultas todos los días, pero incluso yo que llevo muchos años trabajando en esto, a veces siento que como que entras en un terreno que es complicado, o sea, ya de base es complicado, ¿no? Pero que quizá no me gustaría entrar ahí. Y creo también que es muy importante establecer esos límites, ¿no? A la hora de Ujú. trabajar y también de las formaciones, porque es muy fácil, yo creo que entrar en hablar, ¿no? De imagen corporal, porque al final la persona lo demanda, lo pide, es un problema que está ahí. Y bueno, es una controversia que yo tengo conmigo misma y la quería trasladar a ver un poco em, que no sé qué perfil tienen aquí la mayoría de las personas que están conectadas, pero los nutricionistas al final también nos vemos implicados en esto, ¿no? Y ya no Y si ta- trabajas en TCA, aunque no trabajes en TCA, al final
la persona que acude a un nutricionista a que le ayude, muchas veces en relación al cuerpo. Y tanto, Grisela, y tanto que estáis inmersas Claro, en toda esa dificultad, como que el paciente os pide el cambio a vosotras, ¿no? Y quiere ese cambio corporal, que es lo que hemos estado viendo durante toda la tarde, que no se debe a ese cambio corporal, sino a objetivos de salud y otro tipo de efectivamente, objetivos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se agradece mucho bueno, que todos los profesionales tengan formación sobre la imagen corporal, porque si no es muy fácil caer, ¿no? En el discurso fácil de voy a cambiar tu cuerpo y entonces ahí nos metemos una vorágine, que es lo que hemos estado hablando ahora. Ahí fomentamos todavía más esa violencia, ¿no? Sin darnos cuenta cuando somos profesionales de la salud y queremos ayudar. Pero tenemos que conocer la complejidad del constructo de la imagen corporal y un poco redirigir a la persona, pues validándola mucho y entendiendo su sufrimiento, ¿no? Pero redirigirla y hacerle entender o al menos entender nosotros, porque vosotros, vuestra parte no es claro, hacer entender o el cambio, pero sí, si lo entiendes tú y sabes en el marco que te tienes que mover y entiendes que un cambio a nivel de cuerpo no es la salida ni la solución, sí que te va a ayudar a sostener todo eso que te proyecta el paciente, porque tú sabes que estás haciendo un buen trabajo sujetando eso claro. y acompañándole y ayudándole, ¿no? Pero para eso es cierto que vosotros tenéis esa parte de que tenéis toda esa dificultad y que os Mm. tenéis que formar también y tenéis que conocer y tenéis que entender, porque si no es totalmente inviable, ¿no? El poder Incluso la ayudar. manera de hablar, ¿no? Yo creo que en el momento que también entiendes, profundizas en todo esto, tu manera de dirigirte a la persona, de verbalizar, de hablar, es diferente. Correcto, sí. Muchas gracias por compartir porque es súper importante el hacer ese apunte. Muchas gracias, Gisela. Nada, Mm. a vosotros. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Hay algo por ahí? ¿Alguien quiera comentar algo? Vamos cerrando la jornada. Muchísimas gracias por asistir a todos. Esperamos que os hayamos podido aportar un poquito durante esta tarde. Y nada, esperamos que coincidamos pronto en otras jornadas y nada, que ha sido un placer estar con todos vosotros.